La hija de un billonario nació ciega, descubrieron un secreto increíble que lo cambió todo. En un lujoso hogar de la Ciudad de México, Valeria siempre fue vista como un proyecto, la joya de un hogar que brillaba con opulencia pero carecía del calor familiar. Desde su nacimiento, la ceguera era una sombra que su madre intentaba borrar con sobreprotección. Con cada gesto, con cada palabra, la presión aumentaba, los sueños de Valeria eran eclipsados por expectativas ajenas. En su mente, una pregunta ardía: ¿quién era realmente? El barrio vibrante que la rodeaba era un maremoto de sonidos y olores. La vida bullía a su alrededor, el canto de los vendedores ambulantes, el fragor del tráfico, la risa de los niños en la calle. Pero Valeria se sentía atrapada en un mundo de cristal, donde la música era su única escapatoria. Tocar el piano se convirtió en su lenguaje, sus dedos danzando por las teclas en busca de libertad, formando melodías que le hablaban del desequilibrio interno que la atormentaba. A medida que su familia decidía inscribirla en una universidad de renombre, todo se tornó amenazante. Los murmullos de desconfianza al cruzar las puertas del campus resonaban en su mente. ¿Una ciega en una universidad como esta? Las miradas curiosas la invadían, y el juicio la presionaba como un garrote alrededor de su cuello. Cada día, la idea de ser un estereotipo más en un mar de prejuicios devoraba su determinación. En ese mar de dudas, un salvavidas apareció, su mentor, un profesor ciego que había desafiado su propio destino. Sus palabras eran un bálsamo en su angustia y, gradualmente, Valeria comenzó a cuestionarse. ¿Era su ceguera una carga o un recurso? Mientras su relación con el profesor florecía, también lo hacía el conflicto con su madre. La sombra de su madre se alargaba sobre su vida cada vez que alzaba la voz para hablar de sus aspiraciones. Aquella poderosa mujer, que una vez fue su refugio, la veía como una extensión de su propio deseo de control. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, una noche, Valeria descubrió un secreto familiar que resonó como un eco en su alma. Momentos de calma se apoderaron de su mente, pero la mezcla de revelaciones desestabilizaba su propia percepción de la vida. Su madre, en un arranque de sinceridad, reveló retazos de un pasado que Valeria jamás imaginó. Secretos que, de salir a flote, podían liberarla de las cadenas que la mantenían anclada a un destino impuesto. La verdad era un embrollo de emociones, miedo y expectativa. ¿Podía enfrentarse a su madre y reclamar su vida? La angustia la envolvía como una segunda piel. Había una lucha latente dentro de ella, un tira y afloja entre su deseo de pertenencia y su anhelo de libertad, y el dilema carcomía su ser. La pregunta flotaba en el aire espeso: ¿se atrevería a cruzar la frontera de lo desconocido, aunque ello significara enfrentarse a la falta de amor que siempre había conocido? Finalmente, Valeria se sentó frente al piano una vez más, lista para tocar una pieza creada en silencio, una sinfonía de su lucha interna. Con las manos temblorosas, dejó que las notas emergieran, cada acorde resonando en su corazón. Pero justo cuando su música alcanzaba el clímax, el sonido del teléfono rompió el hechizo, la sala se llenó de un silencio abrupto, interrumpido por una llamada que podría cambiarlo todo. Valeria supo que el futuro estaba a un hilo de distancia, aguardándola. Valeria tomó una respiración profunda, el teléfono vibrando sobre la mesa como un metrónomo agónico. Su mente, aún flotando entre la música y el caos interno que había desatado el silencio, luchaba con la incertidumbre de la llamada. Con una mezcla de ansiedad y expectativa, finalmente descolgó.
La voz en la línea era desconocida, pero su tono irrumpió como un rayo en su estado de contemplación. ¿Valeria? Preguntó la voz, un hombre seguro y calmado. Soy Julián, de la Fundación de Arte Inclusivo. Hemos estado escuchando sobre tu talento musical y creemos que podemos ayudarte a llevar tu música más lejos. Las palabras resonaron en su mente, despertando una chispa que había estado adormecida. Valeria nunca había considerado que su ceguera pudiera ser un puente hacia nuevas oportunidades, un camino hacia un mundo que había considerado inaccesible. Pero, estaba lista para dar ese salto. La presión de su madre y las expectativas sobre su futuro habían siempre nublado su visión de sí misma. De pronto, un espacio se abría ante ella. Desearía poder transmitir la alegría que la invadía, pero una sombra de duda se cernía sobre esa luz. Podría encajar en un universo donde su diferencia podría, en lugar de marginarla, impulsar su carrera. Durante los días siguientes, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Asistió a una reunión en la fundación, donde conoció a músicos de diversas trayectorias, todos unidos por la pasión y el arte. Allí, Valeria se dio cuenta de que su ceguera era simplemente un aspecto más de su identidad, no una limitante. Su sinceridad y vulnerabilidad se transformaron en herramientas poderosas que evocaban empatía entre los demás. Comenzó a experimentar una forma de conexión que nunca había sentido. La música se convirtió en un puente entre sus emociones y su entorno. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, el conflicto con su madre se intensificaba. Las expectativas sobre su carrera, sobre su vida, parecían aferrarse más a sus sueños que cualquier otra cosa. Valeria vio cómo su madre intentaba delinear un camino, un curso de dirección musical en una universidad prestigiosa que la alejaría del camino que había empezado a explorar. En sus charlas, el tono era frío, reclamando que sus sueños eran una ilusión. ¿Y si no soy buena suficiente? Se preguntó Valeria tras uno de esos episodios, solo para ser interrumpida por su mentor, quien la animaba a sostener su propio camino. No lo sabes hasta que lo intentas, le decía. Esa frase comenzó a tomar forma en su mente, un lema que empezó a repicar fuerte y claro. Con cada ejercicio de apego que hacía hacia su madre, Valeria se fortalecía, dándose cuenta de que no podía esperar aprobación para ser quien quería ser. Era un acto de autosolidaridad, entender que el camino hacia su identidad era uno que cruzaba por encima de la incredulidad y el miedo. Una tarde, mientras paseaba por el campus, decidió combinar su amor por el piano y las nuevas oportunidades que se presentaban. Comenzó a escribir una composición original basada en sus experiencias, la lucha, la superación y el descubrimiento. La música se convirtió en su voz, una forma de comunicar tanto su dolor como su liberación. Cuando se sentó frente al piano una vez más, la melodía que emergió era un himno de resistencia, una proclama de autodeterminación. Pero en medio de la creación, la llamada de su madre resonó en su mente: no te desviarás de tu verdadero camino. Valeria sabía qué camino debía seguir, pero el peso del pasado y la presión que sentía ahogaban su confianza. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado, un enlace a un concurso de música inclusiva con una recompensa que podría cambiar su vida. En la línea de meta, Valeria supo que cada decisión tenía que estar acompañada de un acto de valentía. Era el momento de enfrentar no solo a su madre, sino al mundo. Con la respiración entrecortada, miró su piano. La decisión estaba ante ella. El futuro le sonreía, lleno de retos y oportunidades. Pero, podría encontrar la fuerza para seguir su propio camino, sin importar lo que su madre pensara. Mientras la melodía tomaba forma en sus dedos, Valeria entendió que su historia apenas comenzaba. Se armó de determinación, y la llamada del concurso reverberó en su mente como un anhelo de cambio. Con un último pensamiento, se lanzó a la aventura de su carrera, reconociendo que el verdadero desafío sería no solo musical, sino una evolución personal. La huella de su libertad estaba por marcarse, pero algo más se acercaba, una confrontación que amenazaba ser su mayor test. Era el momento de dar el paso, y frente al piano,
sintió que el eco de su decisión resonaba más allá de las teclas. ¿Lograría Valeria descubrir su verdadero potencial antes de que la sombra del miedo la alcanzara? Valeria se sentó al piano con un nudo en el estómago, el concurso de música inclusiva acechando en su mente como una tormenta en el horizonte. Sabía que ese evento no solo era una oportunidad para destacar su talento, sino también un verdadero campo de batalla interno. Cada nota que tocaba resonaba con dudas, anhelos y el eco de las palabras de su madre. ¿Realmente podía permitir que su vida tomara un rumbo tan incierto? Decidió que no se rendiría sin luchar. La melodía que había comenzado a componer se convertía en su refugio y, al mismo tiempo, en su arma. Pasó días refinando su pieza, dándole un sentido de urgencia y desesperación. La música, antes un simple refugio, se transformó en su manifiesto, un grito que exigía ser escuchado. Al mismo tiempo, veló sobre lo que significaba ser vista como una artista ciega en un mundo visual. En cada ensayo, Valeria se sumergía más en su creación. Las notas cobraban vida, respondiendo a sus emociones más profundas. Comenzó a desafiarse a sí misma, buscando una voz que no solo la definiera como artista, sino como mujer. Pero la sombra del juicio y la desaprobación de su madre seguía acechándola, como un eco persistente que la arrastraba hacia la incertidumbre. Mientras revisaba sus partituras, Valeria se detuvo a reflexionar sobre su vida. La presión para seguir el camino tradicional había moldeado su perspectiva, haciéndola dudar de su propio valor. Si tengo que probar mi valía en este concurso, entonces tengo que estar completamente preparada, se dijo a sí misma, reevaluando lo que realmente quería. Cada sesión en el piano era un acto de reivindicación. Al tocar, sentía que se liberaba de las cadenas invisibles que habían comenzado a restringirla. La música se transformaba en un acto de rebeldía, donde cada acorde era una declaración de su existencia. La reacción del público aún era incierta, pero el único juicio que verdaderamente importaba era el de ella misma. Una noche, mientras estaba sentada en su habitación, un pensamiento se le atravesó, y si la verdadera competencia era contra el miedo que la paralizaba, con cada día que pasaba, Valeria sentía cómo su voluntad crecía. Se convirtió en una activista de su propia vida, desafiando no solo las expectativas de su madre, sino también aquellas limitaciones autoimpuestas que había arrastrado por años. El deseo de crear, de expresar su historia, se volvió insaciable. Esa búsqueda de autenticidad hizo que decidiera grabar un video de ella interpretando su composición para el concurso, una decisión que temió y anheló al mismo tiempo. El día de la grabación, el aire estaba cargado de tensión. Cuando las cámaras comenzaron a grabar y dio el primer acorde, todo el mundo a su alrededor desapareció. Valeria se entregó completamente a la música, dejando que cada emoción fluyera a través de sus dedos. Cada nota resaltaba la lucha que había enfrentado y la determinación que había encontrado. Al terminar, con lágrimas en los ojos, supo que al hacerlo había dado un salto gigante hacia lo desconocido. Sin embargo, justo al volver a la realidad, el teléfono sonó. Era su madre. Con el corazón latiendo desbocado, Valeria se encontró en la encrucijada de su vida. Tenía que decidir entre compartir su nuevo camino o seguir ocultando su verdad. Pensó en las ansias de ser aceptada, pero también en la música que había creado, un emblema de su libertad. Mientras su mente se debatía, la voz de su madre resonó a través del auricular, llena de tono autoritario. Valeria, necesito que tengas en cuenta tu futuro. No puedes dejarte llevar por ilusiones. La intervención de su madre recordó la claudicación de años pasados. Pero Valeria, con la melodía frescamente grabada en su memoria, supo que sería valiente. El momento de respuesta estaba al borde de sus labios. Era su vida y, posiblemente, el primer paso a un camino que podría cambiarlo todo. Pero en ese instante crítico, recordó las palabras de su mentor, no lo sabes hasta que lo intentas. Tendría, de verdad, el valor para afrontar la realidad que había comenzado a dibujar,
la tensión crecía y el peso de decisiones inminentes turbia su mente. Por primera vez, Valeria estaba a un paso de convertirse en la mujer que quería ser. Y a través de esa conexión, se sentía lista para enfrentar lo que vendría, sin importar la repercusión. Pero, ¿sería este el comienzo de su reivindicación o una despedida dolorosa? La respuesta estaba escribiéndose, una nota a la vez, mientras el futuro la observaba desde la penumbra. Valeria sintió el eco de las palabras de su madre resonando en su mente mientras contemplaba el número en la pantalla de su teléfono. El instante parecía multiplicarse, como si el espacio entre su futuro y su pasado se estuviera estirando irremediablemente. Respiró hondo y dejó que la melodía recién grabada fluyera una vez más por su mente. La cena familiar que había dejado atrás los martes y jueves por el piano le parecía ahora un recuerdo distante, un mundo ajeno. Este era su momento. «Hola, mamá», respondió finalmente, intentando infundir en su voz una mezcla de serenidad y determinación. «Valeria, realmente tienes que pensar en lo que estás haciendo. Es una pérdida de tiempo», dijo su madre, las palabras cortantes como cuchillas. Pero, por alguna razón, algo había cambiado en la forma en que Valeria escuchaba, las palabras que antes la debilitaban ahora apenas la rozaban. «No lo es, mamá. Estoy haciendo música, estoy creando algo que es mío». «Yo soy más que una etiqueta», contestó, sintiendo una llama de certeza encenderse en su interior. No era suficiente simplemente tocar el piano, necesitaba que sus notas se convirtieran en un legado, un grito de su verdad. Después de la conversación, Valeria se sintió liberada, pero también inquieta. ¿Qué pasaría si su decisión repercutía en todos esos años de sacrificio familiar? Pero era un riesgo que debía correr. Se sentó de nuevo al piano, las teclas frías bajo sus dedos. Volvió a tocar su composición, dejando que se transformara en algo aún más visceral. Cada nota se convertía en acción, una experiencia, una manifestación de la vida que había deseado por tanto tiempo. Cada día, los ensayos se transformaban en rituales. Ya no era solo música para ella, era un diálogo interno, una conversación cruda y profunda con su ser. Había empezado a documentar su proceso, filmando pequeños clips de su evolución, compartiéndolos en un blog que había creado casi como un acto de rebeldía. Con cada publicación, su voz se hacía más fuerte y más audaz. Había un despertar palpable, como si la música comenzara a crear sentido en su historia personal. Su visibilidad se extendía a través de redes sociales donde la gente comentaba y compartía su trabajo. Las respuestas eran abrumadoras. Quienes la escuchaban no solo admiraban su talento, sino también la valentía que irradiaba. Valeria había empezado a convertirse en un símbolo de autoconfianza y autenticidad, y aunque aún existía la voz crítica de su madre en el fondo de su mente, había aprendido a silenciarla. Un día, mientras editaba su último video, Valeria recibió un mensaje que hizo tambalear sus cimientos. Era una invitación directa para hablar en una charla sobre inclusividad en las artes. El evento prometía ser un espacio donde compartir su experiencia podría inspirar a otros. Pero también era un paso hacia un terreno cuya hazaña se sentía monumental. Las preguntas la inundaron, ¿estaba lista para abrirse al mundo de esa manera? Ella sabía que hacerlo significaría exponer su vulnerabilidad, una nueva ola de críticas podría seguirle. Sin embargo, el deseo de conectar con otros la envolvió, y esa sensación de incertidumbre se transformó en energía. Días después, mientras ensayaba su discurso frente al espejo, el miedo irrumpió de nuevo, cogiendo la batuta de su corazón. Pero al recordar las notas de su composición, la fuerza de su propio viaje se apoderó de ella. Puede que la sombra de su madre siguiera proyectándose, pero Valeria decidió que su luz no podría ser eclipsada. Mientras se preparaba para el evento, una nueva inquietud emergió. No solo tendría que enfrentar el juicio de los demás, sino su propio anhelo por la validación. Cada palabra que pronunciara en esa charla abriría una nueva puerta a su vida,
y aunque sentía que estaba al borde del abismo, también era consciente de que en la caída podría encontrar nuevas alas. La noche anterior, Valeria tocó su piano con más furia que nunca, el ruido de las teclas resonando por toda la casa en un eco de libertad. Justo al terminar, el teléfono sonó nuevamente y, al mirar la pantalla, vio que era su madre. El temor se apoderó de ella nuevamente, pero esta vez decidió que no huiría. Con paso firme, aceptó la llamada. Luchar por su verdad era el único camino hacia adelante. Pero, ¿lograría mantener su voz ante la inminente tormenta que su madre podría desatar? El futuro estaba lleno de interrogantes, y lo único que Valeria sabía con certeza era que estaba lista para enfrentar lo que viniera. La hora de su verdad estaba cada vez más cerca. Sin embargo, lo que ella no sabía era que las decisiones que estaba tomando traerían consigo consecuencias que cambiarían no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. Al final, se preguntó, ¿realmente se estaba preparando para la batalla o para una revelación aún más impactante? El sonido insistente del timbre arrancó a Valeria de sus pensamientos. La conversación con su madre había sido tensa, pero ella aún sentía la adrenalina de la decisión tomada. Levantándose de la silla del piano, su corazón latía con fuerza mientras se acercaba a la puerta, sintiendo que cada paso la acercaba a un nuevo capítulo de su vida. Al abrir la puerta, se encontró con un paquete pequeño, el remitente desconocido. Intrigada, lo llevó a la mesa y, con manos temblorosas, empezó a desenredar el envoltorio. Dentro encontró un cuaderno sin usar, y en la primera página había una nota: para documentar tu viaje, nunca subestimes el poder de tus palabras. Era un gesto simple, pero en ese momento, allanó sus miedos. Decidió que ese sería su cuaderno de inspiración. Si su música era una forma de expresión, sus pensamientos también debían tener un lugar tangible. Con el cuaderno abierto frente a ella, Valeria comenzó a escribir. Las dudas comenzaron a disiparse al plasmar sus ideas, desafíos y aspiraciones. Encontró catarsis en cada palabra, una forma de liberarse de la sombra de su madre y los miedos que la rodeaban. Las páginas comenzaron a llenarse con la historia de su lucha, un relato sobre ser fiel a uno mismo, sobre la autenticidad en la creación. Por primera vez, sintió que su voz era poderosa, un eco que se manifestaba en cada giro de la pluma. A medida que los días pasaban, Valeria se dedicaba no solo a preparar su discurso, sino también a nutrir su creatividad. El piano se convirtió en su refugio, mientras que el cuaderno se volvió un compañero esencial. Cada mañana, dedicaba tiempo a las notas y a escribir. La música y las palabras se entrelazaban en un viaje sin final, cada día más cerca de la mujer en la que anhelaba convertirse. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del evento, una creciente sensación de presión la envolvía. La voz de su madre regresaba con un eco persistente, cuestionando su camino. Valeria sabía que debía prepararse para el momento de la charla, donde su vulnerabilidad se expondría ante desconocidos, pero también ante sí misma. La voz interna que había aprendido a silenciar comenzaba a alzarse nuevamente, planteándole una inquietante pregunta: ¿y si no era lo suficientemente buena? Un día, mientras escribía sobre los momentos decisivos que la habían llevado a esta travesía, Valeria tuvo una revelación. Se dio cuenta de que cada crítica, cada duda, era solo parte del proceso. Convertir sus inseguridades en fortaleza no significaba erradicar el miedo, sino abrazarlo como parte de su vida. Esa epifanía le proporcionó un nuevo impulso. No estaba sola en su batalla. El día de la charla llegó, y cada paso hacia el escenario era uno de incertidumbre, pero también de determinación. Con cada fragmento de su discurso resonando en su mente, se enfrentó a la multitud. Las manos sudorosas de nervios fueron reemplazadas por la firmeza de quien sabe que tiene algo valioso que compartir. Mientras la luz del foco iluminaba su rostro, comprendió que era su momento, no solo para hablar, sino para mostrarse tal cual era. La voz temblorosa al inicio de su discurso se transformó en una proclamación firme.
Compartió su historia, las luchas de dejar atrás las expectativas que la habían definido. Con cada palabra, el miedo se disipaba y el reconocimiento en los rostros del público se multiplicaba. Sin esperarlo, se dio cuenta de que su vulnerabilidad tenía un poder que no imaginó. Una vez concluida su charla, el aplauso resonó en sus oídos como un eco liberador. Pero en medio de esa ovación, una nueva inquietud germinaba en su interior. Mientras descendía del escenario, notó a una mujer entre el público que parecía observarla con atención, su mirada grave y penetrante. Algo en la forma en que la miraba decía que sabía más de lo que aparentaba, y una pequeña chispa de temor se encendió en el pecho de Valeria. ¿Quién era ella? ¿Qué secretos podrían estar conectados con su propio viaje? Ahora, no solo se enfrentaba a su familia y su historia, había un nuevo enigma que prometía reconfigurar su concepción de la verdad. Mientras caminaba hacia la salida, el latido en su pecho no era solo miedo, sino una curiosidad voraz por descubrir lo que esta mujer tenía para decirle. La revelación que se había ansiado podía estar a la vuelta de la esquina, y así, Valeria sintió que el tiempo no se había detenido, más bien, había iniciado una nueva cuenta regresiva. Valeria salió del auditorio con la sensación de que una parte de sí misma había sido liberada, pero la incertidumbre creció conforme se alejaba del lugar que había marcado un antes y un después en su vida. La mujer que la había mirado con tanta intensidad seguía ocupando su mente, convirtiéndose en objeto de una curiosidad que, aunque perturbadora, la impulsaba. ¿Quién era? Su intuición le decía que no se trataba de una simple desconocida, había algo más en juego, un hilo invisible que las conectaba. Mientras caminaba, sus pensamientos comenzaban a divagar hacia su madre. En ese momento, se sintió atrapada en el vaivén de sus dos realidades, la que le había sido impuesta y la que empezaba a forjar con esfuerzo. La música y las palabras eran sus refugios, pero aún no había encontrado el valor para enfrentarse a la persona que la había moldeado tanto, para bien y para mal. Sin embargo, este encuentro con la desconocida la llevó a cuestionar si lo que sentía era simplemente miedo o una oportunidad de ampliar su mundo. Esa noche, Valeria sacó el cuaderno de su mesa y comenzó a escribir. Las páginas se llenaron rápidamente con relatos sobre sus sueños y sus miedos, intercalados con preguntas sobre esa mujer en el público. Con cada frase, se sintió más poderosa, la escritura era una forma de tomar control sobre su historia. Regresar al piano, a las notas familiares, le proporcionó claridad. La música se convirtió en un trasfondo de su proceso creativo, como si cada acorde validara su existencia. El brillo del día siguiente trajo consigo una energía renovada. Valeria decidió que era momento de buscar respuestas. Utilizando su red de contactos, empezó a indagar sobre la mujer que había capturado su atención. Con cada pequeño descubrimiento, crecía la curiosidad. La idea de que esta mujer pudiera tener información sobre algo más profundo en su vida la empujaba a la acción. Era hora de adoptar una postura activa en su propio relato, un cambio que finalmente la separaría del pasado. Una tarde, se armó de valor y se dirigió a una exposición de arte donde supo que la mujer, cuya identidad comenzaba a revelar, sería. La tensión estaba presente en cada paso, cada latido resonaba en sus oídos. Tras unos minutos de búsqueda, la vio conversando apaciblemente cerca de una obra abstracta. La mujer era de porte elegante, pero su mirada parecía transitar entre las sombras y la luz. Con un nudo en el estómago, Valeria se acercó y, conteniendo el aliento, la saludó. «Hola, soy Valeria». Me pareciste familiar en el auditorio. La mujer la miró con una sorpresa que dejó entrever un intenso reconocimiento. Sin embargo, un instante se tornó en una eternidad antes de que la mujer sonriera y contestara, «He estado esperando conocerte». Valeria se quedó petrificada. La revelación de que esta mujer la había estado observando con expectativas la llevó a un abismo de emociones. ¿Qué sabía de ella? ¿Qué la había impulsado a buscarla?
Cada respuesta que pudiera obtener se convirtió en una llave hacia su identidad, una pieza fundamental en el rompecabezas de su vida que finalmente empezaba a organizarse. A medida que la conversación se desarrollaba, palabras ocultas se dejaron entrever. La mujer parecía conocer más de su familia y de su historia de lo que Valeria había imaginado. La tensión crecía, casi palpable, hasta que la mujer dio un paso hacia adelante y dijo: «Hay algo que debes saber sobre tu madre. Es tiempo de que descubras la verdad». Con su corazón palpitando en su pecho y una mezcla de angustia y esperanza, Valeria se dio cuenta de que había dado un paso crucial en su desarrollo personal. La búsqueda de la verdad no solo la liberaba, sino que también podía reconfigurar todo lo que había creído sobre su vida. El próximo paso ya no sería solo hacia adelante, sino hacia un descubrimiento que podría replantear su propio ser. ¿Estaba lista para lo que vendría? La próxima revelación podría cambiarlo todo. Valeria sintió cómo su respiración se entrecortaba ante las palabras de la desconocida. La incertidumbre se transformó en una mezcla tumultuosa de emoción y temor. Cada frase era como un eco que resonaba en su interior. ¿Qué podía ser tan importante como para que alguien que apenas conocía decidiera revelarle algo sobre su madre? Sin tiempo para pensar, su curiosidad la llevó a presionar. ¿Qué sabes sobre ella?, preguntó, su voz temblando ligeramente. La mujer se tomó un momento, como si sopesara la carga de lo que estaba a punto de compartir. Tu madre tiene un pasado que ha mantenido oculto, algo que puede ser el motivo de muchas de las decisiones que ha tomado contigo y con su vida. Las palabras golpearon a Valeria como un puño en el estómago. La vida que había aceptado y las verdades que había visto como absolutos empezaron a tambalearse bajo la presión de la revelación. ¿Qué tipo de cosas?, insistió, su mente empezando a correr hacia los escenarios más oscuros que pudiera imaginar. La mujer dio un paso adelante, bajando la voz. Hay más en la historia de tu familia de lo que te imaginas. Secretos que han perdurado a lo largo de los años, que afectan no solo a tu madre, sino a ti también. Valeria sintió como el sudor frío se acumulaba en su frente. Tal vez esa era la clave para entender su propia identidad, la razón detrás de su constante lucha por ser vista, por ser escuchada. ¿Sería un ciclo heredado que le pertenecía sin que ella pudiera elegirlo? La incógnita le producía un escalofrío, pero también una especie de determinación que empezaba a crecer dentro de ella. ¿Por qué no se lo ha contado a nadie?, preguntó, su voz firme pero vulnerable. El miedo a la verdad puede ser paralizante, respondió la mujer, su mirada seria y penetrante. Y, a menudo, una sombra puede parecer la mejor protección. Valeria comprendió que ese era el momento decisivo. Esto no solo era un giro en su narrativa, se trataba de la oportunidad de romper el ciclo. Sería su elección, su oportunidad de decidir quién quería ser y qué quería hacer con esa información. Un pensamiento la atravesó, ¿deseaba saber la verdad sin importar las consecuencias? En ese instante, tomó una decisión: estoy lista para descubrirlo. Dímelo. La mujer sonrió, como si finalmente hubiera encontrado la conexión que había estado esperando. Tu madre fue parte de algo que cambió su vida por completo. Y tú, Valeria, eres la clave para entenderlo. Mientras más hablaban, Valeria sintió que el futuro de su vida se abría ante ella como un abanico de posibilidades, le aterraba y emocionaba a partes iguales. La mujer le habló de un evento que había cambiado el rumbo de su familia hace años, de decisiones que habían sido tomadas en secreto y que habían tejido un manto de sombra sobre su identidad. La conversación se volvió más profunda, y a cada revelación Valeria sentía que se despegaba un poco más del pasado que la había mantenido atada. Cada detalle era una pieza del rompecabezas que la ayudaría a entender no solo a su madre, sino a sí misma. Sin embargo, conforme la verdad se hacía más clara, también lo hacía el peso de lo que significaba para su vida, sus elecciones y su futuro. El tiempo pasó y antes de darse cuenta, la exposición estaba por cerrar. Valeria miró a la mujer, sintiendo que era el momento de dar el siguiente paso.
¿Dónde debo empezar a buscar? La mujer se inclinó hacia ella, con una intensidad en sus ojos que la llenó de fervor. Esa es solo la punta del iceberg, Valeria. Tu madre no es quien crees que es. Pero descubrir su secreto puede cambiar todo lo que creías sobre ti misma. Valeria sintió una oleada de adrenalina atravesar su cuerpo. La incertidumbre la desbordaba, pero el deseo de enfrentarse a la verdad era más fuerte. Sabía que no podría volver atrás. Al dar un paso hacia el futuro, no solo se dirigía a la búsqueda de respuestas sobre su madre, sino a la búsqueda de su propia identidad. La revelación prometía ser un cambio profundo, y en su interior, podía sentir el rugido de una determinación pura naciendo. Era el momento de buscar en el pasado de su madre y, al hacerlo, también encontrar su propio camino. La pregunta se cernía sobre ella como un fleco de misterio. La próxima decisión podría llevarla a un descubrimiento que cambiaría no solo su presente, sino todos sus futuros posibles. Valeria abandonó el lugar sintiendo como sus manos temblaban con una mezcla de nerviosismo y euforia. El aire fresco le daba en la cara, un recordatorio brusco de que había salido de su zona de confort. Mientras caminaba, cada paso parecía resonar en su mente como una forma de confirmar un propósito renovado. Estaba decidida a embarcarse en una búsqueda que no solo revelaría secretos familiares, sino que también podría redefinir su vida. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Su mente estaba llena de preguntas, de imágenes fugaces de su madre, de sus sonrisas apagadas y de los momentos que nunca había entendido del todo. Se sentó en la cama con un cuaderno y un bolígrafo, y comenzó a escribir una lista, nombres, lugares, cualquier cosa que pudiera ayudarla a desenterrar la verdad. Sintió que cada palabra escrita era un ladrillo que cimentaba su nuevo camino. Pero también era consciente de que eso la llevaba a un abismo de incertidumbres. ¿Quién era realmente su madre? La mujer que conocía, con sus dulces gestos y su afán de protegerla, ¿qué secretos ocultaba detrás de esa fachada? Valeria se encontró en un dilema. Si su madre había tomado la decisión de ocultarle partes importantes de su vida, ¿podría ella perdonarla? ¿Podría entenderla? Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de investigaciones. Valeria se sumergió en archivos familiares, fotos viejas y documentos que sus padres habían guardado durante años. Cada descubrimiento le revelaba capas de su historia que había sido enterrada bajo la superficie. A medida que navegaba por el mar de papeles, sus cuestionamientos comenzaron a concretarse y su desafío personal la llevaba a mirar la vida bajo un nuevo prisma. Se dio cuenta de que su búsqueda no era solo sobre su madre, sino acerca de quién era ella misma. Pasó horas en bibliotecas y foros de Internet, buscando pistas. Se sentía como una detective, cada detalle la acercaba más a una verdad que la transformaría para siempre. Las conversaciones con amigos se convirtieron en un campo minado, ya que temía que cualquier comentario erróneo pudiera truncar su progreso. La necesidad de mantener sus investigaciones en secreto le generaba una presión interna que enriquecía su determinación, pero también su ansiedad. Una noche, mientras escudriñaba un viejo álbum familiar, encontró un recorte de periódico que le llamó poderosamente la atención. La noticia hablaba de un accidente que había ocurrido años atrás, algo que había marcado un antes y un después en la comunidad. La tragedia estaba conectada a la vida de su madre. Valeria sintió que el mundo se le venía encima. Este era el momento que había estado esperando, pero también el que más temor le daba. Dejó caer el álbum en la mesa, su corazón latía con fuerza y la sensación de que había dado un paso crucial era abrumadora. ¿Acaso este nuevo camino la llevaría a encontrar respuestas o la sumergiría en un dolor del que no podría escapar? Sin embargo, lo que Valeria sentía no era solo miedo, sino un hambre intensa de verdad, de autenticidad. Sabía que tenía que enfrentarse a su madre. Era esencial, no solo para su propia sanación, sino para comprender la historia que había estado escondida por tanto tiempo.
La lucha interna entre el deseo de proteger a su madre y la necesidad de conocer la verdad la llevó a tomar una decisión irrevocable: iba a confrontar a su madre, y no se detendría hasta obtener respuestas. Entonces, en el silencio de la noche, frente a su reflejo en el espejo, Valeria se preparó mentalmente para el inevitable encuentro. La interpretación de su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. ¿Sería realmente capaz de afrontar la verdad, sin importar cuán oscura pudiera ser? Esa pregunta flotaba en su mente como una sombra persistente, lista para ser desafiada. Valeria se despertó con la misma inquietud que la noche anterior, pero esta vez había decidido que la incertidumbre no la dominaría. La determinación se había enraizado en sus entrañas como un fuego que no podía ignorar. Necesitaba respuestas, y estaba dispuesta a enfrentarse a lo que fuera que su madre guardara en silencio. Mientras el sol iluminaba la habitación, se sentó en la mesa de la cocina con su cuaderno abierto frente a ella. Sopesó cada palabra en su mente, evaluando cómo plantear sus preguntas sin que la culpa le nublara la voz. ¿Y si su madre no estaba lista para compartir la verdad? Esa duda la mordía como un perro rabioso, pero sabía que era un riesgo que debía tomar. Durante el desayuno, observó a su madre, que parecía funcionar en piloto automático, absorta en su rutina diaria. Las arrugas en su frente y la forma en que apretaba los labios delataban una preocupación latente. Valeria tragaba su tostada lentamente, como si cada bocado le recordara la conversación crucial que le esperaba. La vida, en esos momentos, parecía una pieza de ajedrez, un tablero donde cada movimiento contaba. Una vez finalizado el desayuno, se armó de valor. A medida que caminaba hacia la sala de estar, su corazón latía con fuerza, acompañándola en ese viaje hacia la verdad. Al entrar, encontró a su madre sentada en el sofá, mirando hacia la ventana. El aire se sentía pesado con cada instante que pasaba en silencio. «Mamá, ¿podemos hablar un momento?», empezó Valeria, sintiendo cómo la tensión se acumulaba en el ambiente. Su madre la miró, sorprendida, pero asintió con un gesto. Valeria tomó aire y soltó la primera pregunta que había estado dando vueltas en su mente. «¿Por qué nunca me contaste sobre el accidente? ¿Por qué lo mantuviste en secreto?». Las palabras flotaron en el aire como el eco de un disparo. Su madre se encogió, y Valeria pudo ver cómo el dolor se reflejaba en sus ojos. Entonces, el relato comenzó a brotar. Su madre habló de la tragedia que había marcado su vida, de cómo había tenido que hacer ajustes, de cómo había pretendido que todo estaba bajo control, mientras una parte de ella se desmoronaba. Las palabras se entrelazaban con lágrimas silenciosas, y Valeria, a pesar de su dolor, sintió que la comprensión empezaba a llenar los espacios vacíos de su historia familiar. A medida que las capas se iban desnudando, la joven se dio cuenta de que había llegado a un punto de inflexión. Las revelaciones no solo iluminaban el pasado de su madre, sino que también cuestionaban la forma en que Valeria había entendido su propia vida hasta ese momento. Era imperativo que transformara esta experiencia en algo más que simple dolor. Debía adquirir fuerza a través de la vulnerabilidad. La charla duró horas, y aunque la verdad sobre su madre era dura, esa conexión inesperada les permitió a ambas soltarse las cadenas que las mantenían apartadas. Valeria sintió que el peso del conocimiento absorbía su ansiedad, transformándola en un nuevo tipo de fortaleza. A través de la aceptación, empezó a vislumbrar quién quería convertirse. Mientras su madre hablaba con voz temblorosa, Valeria se dio cuenta de que iba a ser más complicado de lo que había imaginado. La verdad implicaba entender las razones detrás de las decisiones difíciles, no siempre era blanco y negro. La vida podía ser complicada, y así también ser humana. Cuando finalizaron la conversación, ambas quedaron en un silencio reverente, sostenido por un nuevo entendimiento. Valeria comprendió que aún había más que descubrir. Esa conversación había abierto la puerta, pero no la había cerrado. En su mente, brotaban nuevas preguntas, nuevos dilemas que requerían exploración. Entonces, en su interior, una chispa inició su viaje hacia la autoexploración.
Sentía que el camino apenas comenzaba. Mientras se retiraba a su habitación, una inquietud afloraba. ¿Qué pasaría si lo que había descubierto sobre su madre no era más que la punta del iceberg? ¿Qué pasaría si el secreto aún más grande estaba acechando, esperando ser desenterrado? La mañana siguiente, comenzó a buscar otros recortes de periódico, pero esta vez no solo sobre su madre. Valeria decidió que exploraría todos los rincones de su historia familiar y, tal vez, del pueblo que la había visto crecer. Este sería su viaje personal, una búsqueda de claridad no solo para su madre, sino para ella misma. Después de todo, si había algo que había aprendido, era que la verdad nunca se queda quieta y siempre tiene su propio modo de manifestarse. El calor del sol comenzaba a caldear su rostro mientras observaba el horizonte desde su ventana. Era el momento de prepararse para un enfrentamiento en el que el pasado la llamaba, un desafío que no podía eludir. Descubrir cómo su historia se entrelazaba con la del pueblo y qué significaba todo eso para su propia identidad. Con una nueva determinación, Valeria tomó el cuaderno y empezó a anotar un nuevo esquema de investigación. El viaje apenas comenzaba, y ella estaba lista para lo que fuera que viniera. Valeria se sentó en su piano, la luz del sol entrando por la ventana iluminando cada tecla. Había pasado semanas navegando entre emociones y recuerdos mientras descubría secretos familiares que habían permanecido ocultos, pero ahora sabía que su búsqueda de la verdad no solo sería una liberación, sino un acto fundamental para su crecimiento personal. Cada acorde que tocaba estaba lleno de significado. Su música ahora era parte de su viaje hacia la autoaceptación y la autenticidad. Con cada día que pasaba, Valeria se sintió más empoderada. Había confrontado a su madre y, aunque los secretos aprendidos eran dolorosos, también eran liberadores. Ahora, tenía claridad sobre quién era ella y lo que deseaba para su vida. Las expectativas de su madre ya no la ataban. En lugar de eso, había comenzado a construir su camino profesional como músico. Se inscribió en un programa de dirección musical, donde su visión inclusiva sería no solo aceptada, sino celebrada. El primer gran logro llegó rápidamente. Su composición original, el himno de resistencia que había creado, fue seleccionada para ser parte de una presentación en una conferencia de música inclusiva. Ya no era la Valeria que temía las opiniones ajenas, ahora era una artista en todo su esplendor, dispuesta a mostrar su talento al mundo. El día del evento, se encontraba nerviosa, pero el piano se convirtió en su refugio. Al tocar, sentía cómo la melodía resonaba con su historia, la lucha, el descubrimiento, la autoaceptación. El aplauso al final no solo validó su esfuerzo, sino que también le dio la confianza que necesitaba para seguir adelante. El reconocimiento no tardó en llegar. Recibió correos y mensajes de personas que habían sido tocadas por su música, artistas que se sentían inspirados por su determinación. Incluso organizadores de eventos empezaron a invitarla a participar como conferencista, a compartir su historia de superación y a motivar a otros que enfrentan desafíos similares. Valeria se sentía orgullosa de poder contar su verdad mientras utilizaba su arte como un medio de conexión y sanación. Con cada presentación, su voz se hacía más fuerte. Se dio cuenta de que había logrado lo que había deseado desde niña, ser vista, no como un proyecto, sino como una artista íntegra. Su ceguera, lejos de ser una limitante, había forjado su sensibilidad y su capacidad para tocar la vida de otros. La música era su puente a la vida, y ella estaba lista para cruzarlo con confianza. Una tarde, mientras compartía su historia en una charla, se encontró con una madre en el público que le recordó a la suya. La mujer, con lágrimas en los ojos, se le acercó después del evento y le dijo: «Tu madre hizo lo correcto al protegerte. Pero luego, ella también necesitaba protección. Tus palabras ayudan a entenderlo todo». En ese momento, Valeria comprendió que el perdón era parte de su transformación. No solo había liberado sus propios resentimientos, sino que también había comenzado a concebir la vulnerabilidad de su madre. La música continuó fluyendo en su vida.
Consciente del impacto que estaba teniendo, comenzó a enseñar a otros sobre la inclusión en la música, ayudando a jóvenes con discapacidades a encontrar su lugar en el mundo artístico. La enseñanza se convirtió en su nueva pasión, un acto de solidaridad hacia aquellos que, como ella, alguna vez se sintieron invisibles. Valeria había tomado su vida en sus propias manos. Su música y sus esfuerzos por inspirar a otros la convirtieron en un símbolo de fortaleza. Había logrado una transformación profunda, ya no era la hija de un billonario que nació ciega, ahora era Valeria, la artista, la voz de la inclusión y la autenticidad. El futuro la esperaba con los brazos abiertos, y ella, empoderada por su historia, sabía que estaba lista para enfrentarlo. Cada nota que tocaba, cada palabra que compartía, la acercaba a su sueño, y en su corazón sabía que había encontrado su verdadero lugar en el mundo. Ahora reafirmaba su camino con cada paso, con la certeza de que esta era solo la punta del iceberg en la historia que aún estaba por escribirse. Valeria había conquistado su miedo, y su vida, llena de posibilidades, se desplegaba ante ella como un vasto horizonte. No olviden que cada historia tiene el poder de cambiar vidas. Si resonó con ustedes la transformación de Valeria, necesitan suscribirse ahora. Este es el momento de mostrar su apoyo a nuestro canal, porque compartimos historias de superación personal que pueden inspirar a otros. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer llegar este mensaje a más corazones. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan sentirse inspirados. Juntos, podemos crear un mundo donde cada historia cuente.